Bueno, buenos días a todos. Hoy lo recibo de acá de mi Airbnb en Huelva. Y lo que quiero hacer es hablaros un poquito de lo que es RPE, R&R, porque no son lo mismo. ¿Para qué sirve qué es? Obviamente voy a empezar con eso. Y cuándo querríamos usar uno o el otro, o por qué es importante distinguir estas diferencias. Lo primero es que el RP y el RR son formas de determinar la intensidad de una serie. Intensidad es básicamente, en términos de entrenamiento, el peso en la barra. Ahora, tradicionalmente se utilizó siempre lo que es el porcentaje. Entonces tenemos, por ejemplo, tu RM, o sea, tu una repetición máxima. O sea, lo más que puedes levantar en press de banca, por ejemplo, son 100 kilos. Entonces, como entrenador, muchas veces te prescribía, por ejemplo, 4 series de 5 con tu 75% del máximo. En este caso, fácil de calcular, 75 kilos. Ahora, siempre es importante que tu entrenador o la planificación que tengas te marque la intensidad. Porque no es lo mismo decir, bueno, hacete 4 series de 10 y esas 4 series de 10 que son yendo al mango, pasado de cafeína, con metálica de fondo y dándote la cabeza contra la pared para sacar el máximo jugo, o son series de técnicas livianas para trabajar en técnica, recuperación, semana de descarga, lo que sea. Es súper importante porque el concepto de esa serie cambia radicalmente. Entonces, si tu planificación o tu entrenador no te da a un tipo de intensidad, es un bache enorme. Es como que literalmente el ABC de planificar. Entonces, para yo como entrenador decirte qué tan pesada o qué tan difícil tiene que ser esa serie, qué tan próxima al fallo, puedo ponerte un porcentaje. Entonces eso es fácil porque yo ya te doy un porcentaje, te doy un kilaje fijo. Entonces te digo, bueno, tú 3 series de 6 van a ser con 105 kilos. Punto. Se acabó la discusión, no hay lugar a subjetividad. Mientras que el RP o el RIR son más subjetivos, ¿sí? Yo te digo, hacete 4 series de 5 a RP8, entonces tenés que estimar cuánto va a ser ese RP8, o sea que tenés que juzgar vos mismo qué tan difícil va a ser la serie. Ahora, cuando un entrenador pone un porcentaje, lo hace en mente suponiendo un RP o un RIR. ¿Por qué? Porque nosotros como entrenadores queremos dar una dosis de estrés específica. ¿Qué quiere decir esto? Si yo doy una dosis de estrés muy alta, entonces nuestro cuerpo no va a tener la capacidad de adaptarse, va a ser demasiado y nos vamos a estancar, nos vamos a fatigar mucho, nos vamos a exponer a lesiones, etc. Si yo te doy una dosis de estrés muy baja, entonces es todo muy fácil y tu cuerpo no se va a adaptar porque no tiene nada difícil de lo cual adaptarse. Entonces, como entrenadores, siempre vamos a poner un porcentaje. Si ponemos un porcentaje, lo ponemos pensando en un RPE o un RIR. Ya pensamos en cómo va a salir. Ahora, hoy en día se tiende a usar más, no es que no se use el porcentaje, pero se tiende a usar más métricas subjetivas, porque si el entrenador ya piensa en métricas subjetivas cuando te pone el porcentaje fijo, ¿por qué no? Y esto ya estoy introduciendo un poco mi perspectiva. ¿Por qué no enseñarle al atleta cómo llegar a esa métrica subjetiva por sí mismo? ¿Sí? Porque ¿qué es lo que pasa con el porcentaje? Si yo te pongo un porcentaje fijo, te pongo un kilaje fijo, te digo, bueno, tus series hoy son con 4x5 o 105. ¿Qué pasa si llegás y tuviste malas noches de sueño, estrés, comiste poco, tuviste un problema personal y estás estresado? Esos 105 kilos te van a pesar muchísimo, ¿sí? O qué pasa si llegas con toda la energía, estás súper motivado, descansado, comiendo bien, con cafeína, estás como con tus amigos de entrenamiento, como que estás realmente prendido. Esos 105 se van a mover mucho más fáciles de lo que probablemente tu entrenador o el porcentaje tenía intención de. Entonces lo que voy es más objetivo el porcentaje, pero a su vez tenemos una amplia gama de posibilidades con lo que puede pasar con ese porcentaje. Por otro lado, tomarnos el tiempo de enseñarle a un atleta cómo usar RP o RIR o cualquier métrica subjetiva, que ahora después me voy a meter en las diferencias, pero esto es para que entiendan primero la base, ¿no? No me voy a meter a hablar de RP versus RIR si todavía no saben la base. Que igual creo que, aunque la sepan, igual les va a servir esta parte del video. Toma más tiempo, entonces muchos entrenadores a veces no tienen las ganas de tomarse el tiempo, muchos entrenadores son tradicionalistas y no les gusta, dicen, no, esto es cómo te sentís y no me gusta, tenés que hacer el peso y ya está. Y bueno, eso es una mentalidad un poco limitada, no quiere decir que todos los cursos en porcentaje sean así, pero tiende a pasar mucho. Entonces sí es un esfuerzo mayor de parte del entrenador o de parte del atleta también, aprender a usar métricas subjetivas, RP o RIR,
Pero en el largo plazo hay estudios, y si me acuerdo y me da el tiempo les voy a poner alguno en pantalla, que muestran de que tiende a ser mejor a través del tiempo, porque en realidad eh, los que son defensores del porcentaje y anti-RP, RR dicen, no, eso es una métrica objetiva y ya está. Pero en realidad, si nosotros usamos bien las métricas subjetivas, en realidad va a ser mucho más objetivo donde vamos a estar en quilaje. Porque entonces vas a estar haciendo el estrés adecuado que tenés que hacer en cada sesión, que está prescrito para el plan, y no estar sujeto a que tenés que hacer el porcentaje, te sientas genial o te sientas horrible. Entonces con el RP o el RR, si un día estás en malas condiciones, es mejor que estimes por debajo de los kilos, porque un RP8 en un buen día no va a ser lo mismo que un RP8 en un mal día. Entonces es mejor que te adaptes a ese estrés, porque el estrés va a ser el mismo. Sigue siendo un RP8, sigue siendo a 2 repes del fallo, por ejemplo. Entonces, no vamos a estar alterando la fatiga del plan, no vamos a estar alterando las demás semanas, no vamos a estar alterando o incrementando nuestro riesgo de lesión. Ahora, con esto dicho y esta parte de introducción digamos terminada, se pueden y por lo general se deben usar ambas, porcentajes y métricas subjetivas, y yo por lo general uso ambas. Pero ahora voy a explicar un poquito qué es el RP y el RIR, por qué son diferentes y cuándo usar cada una y cuándo usar un porcentaje capaz. Repito, esto también es parte de mi opinión subjetiva como entrenador, pero bueno. El RPE es la percepción del esfuerzo. Esto quiere decir que es una métrica del 1 al 10 donde percibimos qué tanto esfuerzo nos lleva a esa serie. Un RPE 1, 2, 3 es un esfuerzo casi imperceptible, es un esfuerzo súper liviano, serían calentamientos básicamente, mientras que un RPE 9, 10 estaríamos cerca de lo máximo que podríamos hacer, y si le subiéramos el peso o hiciéramos más repeticiones, no podríamos completar la serie. O sea, RP 10, esfuerzo máximo. Ahora, RIR se tiende a asociar con el RPE de forma inversa, o sea, un RPE 10 es un RIR, o sea, repeticiones en reserva de 0. Y esto para gente más principiante, para gente que todavía capaz que no requiere tanta información, porque no le vas a un principiante a este video, por ejemplo, sería una bomba para un principiante. Aunque es bueno que lo miren igual, es bueno que aprendan y capaz que dentro de 6 meses lo miran de vuelta y lo entienden más. Pero si una persona está recién empezando, no hay necesidad de hilar tan fino y decirle tipo, no, RP y RR son diferentes. Es fácil decirle RP 10 es igual a un RR 0, ¿tá? Capaz que la persona usa una y vos querés usar otra, entonces se lo mechás y le explicás una con la otra y es fácil de entender, y en la mayoría de los casos funciona bastante bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El RIR es un poco más objetivo, es cuántas repeticiones te quedaban en el tanque, y el RP es un poco más subjetivo en el sentido de cuánto esfuerzo te percibiste en esa serie. Lo primero es hablar de que a los extremos por lo general suele no ser del todo igual, suelen diferenciarse más. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, hace una serie de 35 repeticiones, vamos a ir entre 30 y 35 repeticiones. Y vamos a decir que ya está a la repetición número 32 y decís, no puedo más, estoy a RPE 10, no puedo dar más, máximo esfuerzo, ya está. Pero capaz que puedes hacer más repeticiones, capaz que simplemente la fatiga general, aeróbica, metabólica es tan alta que llegas a un RPE 10, puede que igual no sea un RPE 10, puede ser subjetivo, pero que en realidad puedes hacer más repeticiones. También por el caso de que en una serie de 32 repeticiones, 32 o 34 es una diferencia muy chica, mientras que en una serie de 7, hacer 7 o 9 es una diferencia bastante grande. Entonces tiende a, en los extremos, perderse un poco y ser más diferente. Punto número 2 es que el RPE tiende a centrarse más en fatiga, que es lo que por lo general queremos controlar un poco más. Y por lo general, esto quiere decir que yo en los movimientos principales, sentadilla, press de banca, peso muerto u otros movimientos multiarticulares grandes, voy a tender a usar RPE antes que RIR. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es la fatiga que le induzco a la persona con esos movimientos que son de inducir más fatiga. No a cuántas repeticiones está el fallo, ¿tá? No me importa las repes que no hiciste, me importa las que sí hiciste, me importa las que hiciste y cuánta fatiga te percibió esa serie. Mientras que en accesorios, más para hipertrofia, tríceps en polea, bíceps, cuádriceps en máquina, cosas que generan mucho menos fatiga, sí me tiendo a usar más RIR, o sea, uso las dos, pero tiendo a usar más RIR porque los estudios por lo general toman RIR, toman proximidad del fallo, o sea, cuántas repeticiones del fallo estás, y por lo general la percepción del esfuerzo, como les decía recién, tiende a, capaz que por ejemplo estás haciendo cuádriceps en máquina
y vas por la repetición número 15 y decís, estoy RPE 9, no puedo más, pero te entran más repeticiones. Y esas repeticiones agregadas, sobre todo en el más avanzado, son las que te van a generar más hipertrofia. Porque cuando ya tienes un tiempo entrenando, cuesta ganar esa hipertrofia y esas repeticiones extra te van a dar más. Entonces, me gusta que la persona ahí piensa menos en cómo se siente de fatiga y realmente llegue cerca del fallo si es que es lo que indica el plan. Ahora, punto número 3, y acá es el punto más interesante de todo, me parece, en esta discusión de RPE versus RIR, es que, sobre todo cuando hablamos de repeticiones bajas y sobre todo cuando hablamos de ejercicios con más rango de movimiento, ahí sí cuando realmente no hay una gran... y con ejercicios con tempo, ahí es cuando sí realmente hay disparidad. ¿Por qué? Yo puedo hacer una serie de 1 que la sienta bastante bien, la siento con RPE 6-7, pero capaz que no puedo hacer 3 o 4 repeticiones más. Tipo, realmente no podría. Pero esa repetición la sentí como una RPE 6-7. Entonces quiere decir que la fatiga que me indujo esa repetición no es mucha. Pero probablemente no podría hacer 3 o 4 repeticiones más. Probablemente les busco un video para poner en pantalla que represente eso, en el cual yo la sienta como una RPE 6-7, o sea, una RPE relativamente liviana. O sea, relativamente, porque igual no es liviana. Pero que en realidad yo sé que no puedo hacer 3-4 repeticiones agregadas a esa repetición. También es muy normal en personas muy altas que tienen mucho recorrido, entonces cada repetición va a costar mucho más, por lo cual esa repetición que haces se siente muy fácil. Pero donde sigas haciendo repeticiones, cada una te va a fatigar mucho más que la anterior. ¿Por qué? Porque el recorrido es muy largo y generas mucho trabajo en toda la repetición. Lo mismo pasa, por ejemplo, si yo te digo, hace un press de banca con 3 segundos de pausa abajo. Entonces, bajamos, pausamos 3 segundos y vamos a decir que la repetición sale bastante fluida. Y estimamos, bueno, esto fue un RPE 7. Pero claro, como tenés capaz que mucho recorrido y mucho tiempo bajo tensión, capaz que no puedes hacer 3 repeticiones más que eso. Pero ¿qué es lo que importa en cuanto a fatiga? La repetición que sí hiciste. No me importa el RIR, no me importa cuántas repeticiones estás del fallo, me importa cuántas repeticiones, qué fatiga te indujo esa repetición. Y por lo general, en contrapartida, con movimientos con recorridos muy cortos, un ejemplo que me gusta mucho es el Steffi Cohen, que la vez empezó muerto, y ella tiene un sumo y es bajita, por lo cual el recorrido es bajo, es poco, y ves como la primera repetición en una serie de 5 le cuesta una enormidad, pero igual hace más repeticiones. ¿Por qué? Porque tiene tan poco recorrido, entonces su RPE en esa primera repetición capaz que es un RPE 9, pero capaz que hace 5 repeticiones más, porque tiene muy poco recorrido. Entonces ven como ahí hay una diferencia y por qué ya eventualmente cuando tenés un poco más de nivel, el coaching más individualizado y con cabeza es súper importante, porque Steffi Cohen y yo somos atletas radicalmente diferentes, para los cuales el volumen, la intensidad y el RPE, el RIR, todo eso son muy diferentes como él planificaría. Por otro lado, ya con todo esto dicho, ahora vamos a darle el visto bueno al porcentaje. ¿Cuándo yo uso porcentaje y cuándo me gusta usar porcentaje? Cuando estoy acercándome a competencia y cuando yo ya sé con seguridad los números de esa persona. Por ejemplo, usamos en powerlifting los 3 movimientos de competencia. Y yo, como la persona es powerlifter, ya sé muy bien los números que tira. No va a radicalmente mejorar su press de banca por 20 kilos de la nada. Y no es un movimiento nuevo que le va a generar, o sea, que va a mejorar muy rápido porque tiene una adaptación. Entonces, como yo ya sé qué números tira, me gusta dar un porcentaje, sobre todo a más allá de la competencia estamos, para dar una guía a la persona y yo estar más en control de sus números, porque sé que no van a variar tanto. Aún así, junto con esto, tiendo a dar también métrica subjetiva. Por eso mismo, porque si un día llega peor o mejor al entrenamiento, yo quiero que igual la dosis de estrés sea la que yo quiero. Entonces, por ejemplo, le pongo, tu serie de 1 de peso muerto hoy son 250 kilos, pero tendría que salir un RP de 7. Si ves que no va a salir un RP de 7, le bajas los kilos o le subís dependiendo de lo que tenga que hacer. Esto obviamente lleva una etapa de aprendizaje y lleva una etapa de vínculo entrenador-atleta, pero para que vean de que yo sí uso porcentajes, no soy contra porcentajes, pero tiendo a usar más métricas subjetivas. También utilicé métricas subjetivas si, por ejemplo, es un ejercicio, es una variante nueva. Por ejemplo, vamos a decir que está haciendo un press de banca con slingshot, o un press de banca con una barra con toma neutra, o una sentadilla con safety bar. Cualquier movimiento que sea diferente del movimiento de competencia y que el atleta nunca haya hecho. Es imposible para mí darle un porcentaje, porque no sabemos cuál es su máximo. Y aparte, una vez que se ponga a hacer el movimiento, va a mejorar relativamente rápido, porque es un movimiento nuevo. Entonces ahí sí o sí vas a tener que usar métricas subjetivas y no tiene mucho sentido usar porcentaje. Así que, en resumen, como para dar un resumen de todo esto, que capaz que fue un poco mucho información, para los movimientos principales tiendo a usar una combinación de porcentaje
y RPE, a más conocido ese movimiento y más cerca estoy de competencia, tiendo a usar más porcentaje, pero siempre con una métrica de RPE ahí, para que la persona sepa qué tan pesado tiene que estar. A más desconocido ese movimiento, más RPE o RIR suele utilizar. Y para ejercicios más accesorios, más para hipertrofia, tiendo a volcarme más, o sea, ahí nunca voy a usar porcentaje, y tiendo a volcarme más para un RIR más que un RPE, aunque se pueden usar los dos. Y van a ver que, por ejemplo, en mi programa de hipertrofia que tengo en mi página web, los programas de hipertrofia están todos hechos con RIR. Una, porque es más fácil de usar, por lo general es más fácil decirle a la persona cuántas repeticiones te quedan a qué RPE pensás que fue, pero también porque tiendo a usar más el RIR para los de hipertrofia, y van a ver que mis programas de powerlifting o programas de powerbuilding van a dar más porcentajes y van a dar más RPS. Así que bueno, con esto dicho, obviamente hay mucho más que hablar de todo esto, pero no quiero hacer un video extremadamente largo y que sea muy complicado de digerir para todos ustedes. Espero que esto haya sido bastante bien fácil de digerir. Lo traté de, o sea, lo pensé en 5 minutos recién, pero traté de dividirlo como que en una parte de introducción, una parte de qué es RIR versus RPE, y después aplicación práctica de cómo uso yo cada una y cómo sugiero usarlo. No es la única forma de hacerlo, no es que mi forma es correcta y las demás están mal, pero tiende a ser una forma bastante utilizada y creo que está bastante aprobada por lo general, y a mí me funciona muy bien con todos mis atletas. A su vez que también hay los avales científicos que tenemos por estos lados, van de la mano con lo que yo estoy haciendo, que obviamente son porque leí los estudios. Pero bueno, más allá de todo esto, este video probablemente lo vaya a subir después de que haya vuelto de Europa, pero no deja de ser un video súper importante. Me lo sugiero en TikTok y me re gusta hacerlo. Déjenme en los comentarios qué les gustaría ver. No estén chicos y los veo en el video que viene.